Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Feliz domingo del Señor para todos. Gracias por estar presentes hoy, domingo 16 de julio de 2023. Una cordial bienvenida para todos, especialmente para los que se vinculan por primera vez. Somos una gran familia de Dios a los pies de la palabra del Señor. Hoy la palabra va a estar hermosísima. Va a ser un banquete de palabra de Dios hoy para todos nosotros. Ojalá la recibamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todo el amor y la expectativa. Como siempre vamos a orar. Hoy voy a reducir un poquito la oración, dado que hoy la palabra está bien abundante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has dado, por el día domingo, día del Señor, día en el que celebramos siempre cada domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Venimos con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por este primer día de la semana, por la semana que acaba de pasar, por todo lo que tú nos has regalado, todas las dádivas, bienes, vida, pensamientos, sentimientos, iglesia, fe, todo lo que nos has dado, Señor, todo. Tenemos que agradecerte cada día y también te queremos pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido. Sabemos que seguimos pecando con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, con nuestra pereza, con nuestra soberbia, con todo lo que manejamos en nuestro corazón, hacemos en nuestra vida y muchas veces lo que pensamos también. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y regálanos hoy una vez más la unción de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu presencia. Ven, ilumínanos con tu amor. Ven y llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. Ven a levantar al caído, a dirigir al extraviado. Ven, Espíritu Santo de Dios, a fortalecer al débil. Ven a iluminar el corazón del que está en oscuridad. Ven y ábrenos hoy el entendimiento para que podamos comprender esta bendita palabra que hoy vamos a proclamar. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Mis queridos hermanos, si Dios quiere, mañana lunes haremos una oración más profunda y la vamos a hacer con base en el don de la paz que nos regala nuestro Señor. Ojalá estén también muy atentos para eso. Vamos de lleno con las lecturas de este día domingo. La primera lectura tomada del libro de Isaías en el capítulo 55, versos 10 al 11. Dice así la palabra del Señor, la palabra de Dios. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este texto de la profecía de Isaías es hermosísimo. Es un texto que a lo largo de muchos años en mi vida espiritual he tenido la oportunidad de degustar. Y se refiere a la palabra de Dios, a la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Preguntan las personas o le pregunto a las personas. Hermano, ¿es la Biblia? Bueno, pues la Biblia también es palabra de Dios, pero la Biblia no es solo palabra de Dios. La Biblia es la revelación completa de Dios a lo largo de la historia, que es inspirada por Dios para que los hombres la consignaran y quedara para todas las generaciones. Le llamamos palabra de Dios y quien le dio el nombre de palabra de Dios fue la Iglesia Católica, no fueron los evangélicos. Por eso es importante que tengamos claro que la palabra de Dios, la Biblia como tal, es inspirada por Dios, consignada para todos los hombres y es nombrada por la Iglesia Católica como palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también es el magisterio de la Iglesia. Dios nos habla también a través de los acontecimientos. Dios nos habla también a través de los pensamientos. Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios habla de muchas maneras. Esto lo dice Job 33:14. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta cómo. Pues tengamos claro entonces que esa palabra que Dios proclama, pero incluso la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia como tal, también se está refiriendo a este texto. Dice, esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla, de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. O sea, se está refiriendo básicamente al plan de Dios, al poder de Dios, a la dinamis de Dios, al actuar de Dios, a todo lo que sale del seno de Dios para la creación. Todo eso se llama palabra de Dios y todo eso empapa la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Se está refiriendo a toda la humanidad, al corazón de toda la humanidad. Pero quiere colocar aquí una analogía
el texto bíblico hoy sobre la tierra, sobre los sembrados, las semillas, el pan, pero realmente lo que hay espiritualmente detrás de esto es precisamente esa tierra que somos nosotros. Dios nos habla y nos habla a través de muchas circunstancias. Y esa tierra que es como agua que empapa nuestro corazón hace que produzca un fruto. Y entonces habla de dos personas aquí que son muy importantes. Tú dirás, ¿cuáles personas? Pues aquí dice, al que tiene hambre del pan y al que es sembrador. Para ellos sirve la palabra de Dios. Para el pan, para saciar el hambre para nosotros mismos, pero también para sembrar más, para que haya también para otros en un futuro. Y eso es lo que sucede específicamente con la espiritualidad. Todos los que se acercan a la iglesia, todos los que se acercan a la fe, a la palabra de Dios, empiezan a escuchar todo lo que la palabra de Dios tiene a través del magisterio, a través de los predicadores, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la lectio divina, en fin, todas las herramientas que utiliza la iglesia. Y entonces les habla el corazón. Ellos sacian su sed, sacian su hambre, cubren sus necesidades espirituales y emocionales, despejan sus oscuridades que hay con todo esto que viven de la palabra de Dios. Y luego les sirve también para salir a sembrar en otros terrenos. Porque Dios quiere que todo se multiplique. Y por eso todo esto, este plan perfecto de multiplicación, está desde el Génesis, en el capítulo 1, versos 27, 28 y 29, allí donde dice, sed fecundos, multiplicados y henchid la tierra. Dios nos ha hecho a nosotros, ha hecho a toda la creación para que sea bendecida y multiplicada en todos los aspectos. Por eso todos nosotros estamos llamados a dar fruto de diferente naturaleza. Todos nosotros estamos llamados a dar fruto. Y es aquí donde debemos alegrarnos y gozarnos, porque no solamente con la palabra de Dios a través de todos estos medios, sino con todo lo que vivimos espiritualmente en oración, pues llenamos nuestra vida y además nos sirve para también edificar a otros y que se siga produciendo el fruto. Date cuenta que, por ejemplo, está la parábola de los talentos, está la parábola del sembrador, está la parábola de la higuera sin fruto, están todos los acontecimientos. Bueno, eso no es parábola, ese es un acontecimiento, pero están todos los acontecimientos de la Biblia y las parábolas dadas precisamente para la producción. Y no menos lo dice hoy a través de su bendita palabra en Isaías 55, del 9 al 10. Y esto es una realidad que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que hacer nuestra y comprender. Está muy bien que tú te conviertas en un mendigo que tenga hambre de la palabra de Dios. Maravilloso, nos pasa a todos. Pero de mendigo tenemos que pasar a sembrador. Es decir, primero sacié mi sed y mi apetito de la verdad, de las cosas de Dios, de mi equilibrio, de mi paz, de mi sanación de emociones y demás. Pero ahora que ya he recibido eso, que ya he comido, ahora tengo que guardar un poco de semilla para irla a sembrar más en otros campos que también necesitan dar fruto para que otros se sacien de la gracia de Dios. Y fíjate que aquí estamos inmiscuidos todos nosotros. Mira, mi querido hermano, no tengas miedo de decirle algo a una persona, algo que viene de Dios, porque a veces puede ser que no hables con texto bíblico, con versículo, con capítulo exacto, como algunos de nosotros quizá lo hacemos en algún momento de nuestra vida. Tal vez sea un criterio, un pensamiento personal, pero que es inspirado por Dios. No tengas miedo de decírselo, ni a tu hijo, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a nadie. Porque eso aparentemente que desecharon, que dijeron, usted es un bruto, ¿qué? No diga, no me diga nada, ¿qué? No, ¿por qué me habla así? Olvídese, no. Esa palabra se queda dando vueltas en el interior del corazón. Y tarde o temprano va a dar un fruto en la persona que la está recibiendo. Mira, esto lo he vivido yo infinidad de veces. Cosas que le digo a una persona que se molesta, que definitivamente no, y que tal, y queda uno como un enemigo de él y tal. Y pasan los años y después dice, sabe que usted tenía razón. La palabra de Dios queda dando vueltas en el corazón, porque la palabra de Dios siempre es fecunda, siempre produce un fruto. Así la persona se niegue. Ahí está trabajando. Tú siembras esa palabra tranquilo. Dile lo que piensas. Por supuesto, si está bien discernido, si viene de Dios. Y si viene de Dios, ten la plena seguridad que en su momento va a dar el fruto requerido. Va a empapar ese corazón que necesitaba una palabra de transformar su vida. No hay palabra que se quede vacía o en el aire. Las palabras, cuando vienen de Dios, así no sea palabra bíblica, ojo con lo que estoy diciendo, así no sea palabra bíblica, siempre va a dar un fruto en el corazón de una persona y se va a quedar allí inquietándola. ¿Cuántas veces nos han dicho algunas cosas y empieza eso a dar vueltas en el corazón? Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Y al principio uno pelea tratando de rechazar esa palabra, pero el Señor sigue inquietando en el corazón
hasta que da un fruto especial. Y de allí salimos entonces nosotros a sembrar nuevos frutos en otras personas o nuevas semillas en otras personas. Qué palabra tan hermosa esta. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 64, en algunas Biblias el 65. Y vamos a responder: la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Así preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mies, que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, sabemos que esta bendita palabra o este salmo que acabamos de proclamar, el 64, que es el 65 en algunas Biblias, pues tiene dos sentidos muy importantes. Seguramente tendrá muchos más. Yo lo he hablado siempre sobre la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene muchísimas inspiraciones, a veces del mismo texto. De hecho, en el documento que promulgó Juan Pablo II, la interpretación de la Biblia en la iglesia, si no estoy mal, es el 180 y si no es el 130. Y no tengo precisión en ese número, pero ustedes lo pueden buscar. Dice: cada vez saldrán nuevas luces de la palabra de Dios, lo dice San Juan Pablo II. Y así es. Cuando leemos la palabra de Dios, a veces nos dice una cosa, a veces nos dice otra, pero siempre nos quiere nutrir de lo que necesita nuestra alma y nuestro corazón. Pues hoy se está refiriendo a dos cosas fundamentales: a la tierra material y a la tierra espiritual. A ese lugar de labranza material y a ese lugar de labranza espiritual. Por supuesto, reconocemos la creación, reconocemos las estaciones, reconocemos la perfección de la naturaleza, el tiempo de lluvia, el tiempo de agua, el tiempo de sol, el tiempo de nieve. Todos esos tiempos los reconocemos, y cómo es impresionante ver pasar, por ejemplo, en Norteamérica o en Europa, de un otoño a luego ver los árboles pelados y la nieve en el piso, y luego otra vez ver los rebrotes de los árboles, y luego verlos verdes y el agua corriendo y el sol brillando, y luego otra vez las hojas en colores ocres, y así sucesivamente. Eso es una hermosura. Es todo lo que Dios hizo para que la creación funcionara para nosotros, y eso que estamos en la naturaleza humana caída. Pero el salmista le habla a Dios diciendo: tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. Bueno, si nos ponemos a hablar de la tierra humana corriente, de las lluvias, el agua, la nieve, pues sí, está muy bien. Pero hay otra que es más superior, que es la tierra de nuestro corazón, de nuestros corazones, porque es la de todos. Dice: la cuida Dios, la riega y la enriquece sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, prepara los trigales. ¿Y a qué se refiere con esto? Al Espíritu Santo, que empapa nuestro corazón, lo riega permanentemente. Y por eso viene de lo alto, viene de Dios. Dice: así preparas la tierra, riega los surcos, iguala los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Para la gloria de Dios vivo en el campo, y todos los días veo la magnificencia de Dios en la naturaleza que nos regala. Los pastos, los árboles, las flores, los animales, todo eso lo cuida Dios, pues así mismo es el alma del ser humano. Cuando se nutre del agua del Espíritu Santo, pues se llena de alegría, de rebrotes nuevos, de esperanza, de fortaleza, de camino. Se llena de tantas cosas que siempre va a recibir una bendición de Dios. Siempre, siempre Dios está para hacernos prosperar espiritualmente y también humanamente. Dice: coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. ¿Cómo se orlan las colinas de alegría? ¿Acaso es que una colina puede tener alegría? Por eso es que detrás de esto hay es una vivencia espiritual. ¿Y cuál es una colina que retosa de alegría o que se orla de alegría?
es esas colinas elevadas de nuestra alma y de nuestro corazón, que ya empiezan a vislumbrar las bondades de Dios, todo lo que Dios ha hecho en nosotros, y entonces se alegra nuestro corazón para llenarnos de fortaleza, para decir vale la pena estar con Dios, y desde esas colinas de nuestro interior entonces rendimos toda nuestra vida en alegría al Dios de la vida. Porque lo que hace el Espíritu Santo es transformar el corazón de los seres humanos, llenarnos de esperanza, de alegría, de fortaleza. Qué belleza este salmo. Mira cómo podemos recibir de lo que Dios nos regala a través de su bendita palabra. Dice, las praderas se cubren de rebaños. ¿Cuáles son las praderas de tu vida? Pregúntatelo. Tal vez las praderas de mi vida son esos momentos planos de espiritualidad, de esperanza, donde hay muchos frutos, donde pueden convivir en nuestro corazón todas las alegrías de todas las personas, de nuestras familias. Es como una pradera que me da equilibrio, paz, que me habla de prosperidad. Y los valles, que es muy similar a las praderas, se visten de mieses que aclaman y cantan. Las mieses son el fruto que sale de nuestro corazón. Pues hoy digámosle al Señor que esa bendita palabra transforme toda nuestra vida, que nos haga ser como una pradera, que nos haga tener colinas, que nos haga tener valles, y que podamos cantar siempre de alegría para alabar y bendecir el nombre del Señor y toda la creación que Él mismo es el que cuida, con el don del Espíritu Santo, que es la lluvia que desciende de lo alto. Vamos con la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, tomado del capítulo 8, versos 18 al 23. Dice así: Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Uy, esta palabra es una belleza porque la verdad es que nos habla de la realidad que tenemos nosotros, los que estamos en camino de conversión. Aquellos que ya fuimos bautizados, aquellos que aceptamos el don del Espíritu Santo, que un día despertamos en la conciencia de decir vale la pena el camino del Señor y que ahora dedicamos nuestra vida a Dios. No importa que trabajes en una empresa de mundo, que te dediques a evangelizar, pero que has declarado que tu vida es de Dios y para Dios. Eso somos tú y yo. Y lo dice ciertamente aquí. Nosotros también estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Vamos a leerlo al final. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, es decir, que tenemos el Espíritu Santo, gemimos en nuestro interior. ¿Qué es gemimos? Ay, ¿cuándo estaré en el cielo? Ay, ¿cuándo? ¿Cómo será esto? ¿Cómo cambiaré? Aguardando la adopción filial y la redención de nuestro cuerpo. Seamos sinceros, todos los días van pasando y todos los días enfrentamos problemas y vemos todas las caídas de este mundo y los pecados y las circunstancias y las dificultades, pero en el fondo del corazón esperamos y anhelamos una vida superior, una vida de gozo, una vida de esperanza. Ya tenemos el Espíritu Santo y estamos viviendo bien, claro que sí, pero anhelamos algo superior porque sabemos que estamos en la naturaleza humana caída. Pues bien, no solamente nosotros, esta es la última parte cuando se refiere a nosotros, pero mira lo que dice. En efecto, vamos a decir, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió. Y ahora te invito a que nos acordemos cómo es que fue esto. Y nos vayamos al Génesis, al capítulo 3, cuando nos dice precisamente el texto sagrado que Eva comió, se dejó tentar por la serpiente, comió del fruto, se lo dio a su marido y se sintieron desnudos. Ahí entró la muerte. Y cuando Dios viene y le llama la atención, dice, maldito será el suelo por lo que hiciste. No está hablando maldito serás tú, sino maldito será el suelo. Toda la creación que Dios hizo por culpa nuestra cayó. Se me ocurre pensar solamente cómo sería si la naturaleza que hay, toda la creación, no estuviera caída por nuestra culpa. Imagínate la hermosura. Los árboles no tendrían ramas torcidas y feas,
Los árboles no tendrían tal vez hojas muertas, tal vez no habrían animales con defectos, tal vez no habría ningún tipo de sufrimiento. Toda la creación, toda está esperando la conversión de los hijos de Dios. Y cuando digo esto, mira los ríos, mira los mares. Ahora no es para que hagamos de las tortuguitas con el pitillo en la nariz, entonces ahora vamos a hacer una nueva asociación para, no importa, probemos el aborto, pero no las tortuguitas que las maten. No, ni las tortugas, ni nada, ni nadie. La creación en general está anhelando que haya hombres conversos totalmente. Hombres que cuiden el mundo, que cuiden todo nuestro entorno, que cuiden los animales, pero que también cuiden la vida del ser humano. ¿Cómo es posible que le metemos tanto ruido y tanta bulla a la última tortuguita que quede y sacamos una foto y armamos caminatas y hacemos de todo? Pero cuando se llega la hora de aprobar el aborto, ahí sí no hacemos caminatas y estamos matando a un ser humano. Esto nos debería cuestionar a todos nosotros. Es impresionante ver cómo los perrijos, y cuando digo perrijos, son aquellos perritos o gatijos o aquellos gaticos que van en los centros comerciales en flamantes coches, mientras que hay niñitos llorando en la esquina, sentados porque no quieren caminar más, mal, muertos de hambre. Y tenemos perrijos y gatijos con zapaticos, con collarcitos, con gafitas. ¡Ay, tan lindo, tan curioso, tan chistoso! Sí, pero estamos haciendo de eso dioses. Y eso no es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos realmente que plantarnos en la verdad. La verdad es que Dios coronó al ser humano con su obra magna, que es nosotros mismos. Y por eso tenemos que cuidar la vida. No podemos darle rienda suelta a la muerte de los hijos, pero sí cuidar los animalitos y las tortugas y todo lo que sale allí en estos programas que hablan de proteger la creación. No, es que todo lo tenemos que proteger, pero principalmente la vida del ser humano. Así que la naturaleza está caída y está esperando la conversión de personas como nosotros. Cada que una persona se convierte y empieza a vivir santamente la vida, la creación se goza, porque es una de las manifestaciones de la conversión y del amor de Dios, de la salvación. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, tomado del capítulo 13, versos 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron, otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por la falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. Y el que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os da a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así que se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en el terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa
el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra es una palabra universal. Es para todos. Es para muchedumbre, es para discípulos, es para apóstoles, es para los que están cerca y para los que están lejos. Es para todos. Ya bien lo decíamos desde el principio con la lectura de Isaías, que la palabra de Dios no es solamente la Biblia, no es solamente los textos bíblicos. La palabra de Dios son todas las inspiraciones que Dios da a través de los instrumentos de Dios. Llámese el magisterio de la iglesia, llámese personas de cualquier índole, naturaleza, o también a través del mismo magisterio o a través de los acontecimientos, a través de las circunstancias que vivimos. Por eso hay que estar con los oídos abiertos para saber cuándo Dios nos está hablando, qué quiere de mí en este momento, qué nos está diciendo a través de este problema que estás viviendo, qué nos está diciendo a través de esta bonanza que me está regalando. En fin, podemos leer todos los acontecimientos, o más bien, en los acontecimientos podemos leer la palabra de Dios. Pues hoy dice que Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del mar, y que había tanta gente que le tocó subirse en una barca. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Jesús salió de su casa. ¿De dónde salió? Del seno del Padre. Y vino y se sentó a la orilla del mar. ¿En cuál orilla? ¿Y de cuál mar? Del mar de este mundo donde estamos todos nosotros, a quienes nos ha comparado en cabeza de Pedro con peces, peces buenos, peces regulares y peces malos. Esto lo podemos leer en diferentes textos bíblicos. Pero Jesús está ahí enfrente al mar que somos todos nosotros. Y se sube en una barca para poderle predicar a todos nosotros. ¿Cuál barca? Se llama la barca de la iglesia. Por eso se monta usualmente en la barca de Pedro, la barca de la iglesia, para poder anunciar el mensaje. Y habla en parábolas desde la barca. Desde la iglesia de Dios hablan parábolas. Y mucha gente no entiende. ¿Pero por qué los curas? ¿Pero por qué tengo que confesarme? ¿Pero por qué tengo que vivir la Semana Santa? ¿Pero por qué rezarle a los santos? ¿Pero por qué hay que hacer tal día? ¿Pero por qué hay que hacer tal otra cosa? Pero es que el que quiere renegar, el que no quiere escuchar a Dios, el que quiere rebelarse contra Dios, no quiere escuchar. Y dice aquí, oyen con oídos sin escuchar, ven con ojos sin ver. Parece una contradicción, pero es así, porque acuérdate que nosotros tenemos oídos espirituales y oídos de la carne. Tenemos ojos espirituales y ojos de la carne. Y muchos están buscando las cosas de Dios sencillamente como amuletos, o están buscando las cosas de Dios para que se les resuelva un problema, o están buscando las cosas de Dios para que después no digan que no las busqué, pero no están escuchando con el corazón, y aquí habla del corazón. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Y entonces el Señor da la explicación por qué hablar en parábolas, y es muy interesante entender por qué la palabra de Dios, a través de todos los medios de los que he hablado, llega a veces como por parábolas a nuestra vida. Y es allí donde tenemos que tener los oídos espirituales, los ojos espirituales, el corazón espiritual abierto a las inspiraciones de Dios. Vamos a suponer que te encontraste un dinero en el piso botado. Lo tomas y deberías decir, ¿para qué me encontré este dinero? Y allí podrías estar feliz porque te lo encontraste y decir, qué rico, voy a gastarme este dinero en las botas que me hacían falta, en el auto que me hacía falta, qué sé yo. O puedes decir, Señor, seguramente hay una persona sufriendo porque este dinero se le cayó, pero como no puedo decirlo a los cuatro vientos porque aparecerán 1000 dueños, entonces esperaré por aquí para que venga una persona y se agache a estar buscando. Y cuando se agache a estar buscando, yo le diga, ¿qué buscas? Y él me diga, es un dinero que se me perdió. Y yo le diga, toma, aquí está el dinero. Y si la persona no aparece en muchos días o ese día, pues podemos decir, Señor, gracias porque me has dado este dinero. Pero no necesito nada de importante. Tal vez lo has puesto en las manos de un corazón generoso para que comparta con los pobres. Y entonces allí le daré a los pobres. Estoy escuchando la voz de Dios. O me puedo hacer el sordo. Ay, tan rico, no importa, me encontré este dinero, voy a ir a cambiar la bicicleta. Tal vez no estás escuchando la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, pero hay que hacer el discernimiento y para eso se requiere con humildad hacer un esfuerzo. A eso es lo que se está refiriendo esta palabra de Dios cuando dice, a los del mundo le hablo en parábolas, pero a ustedes les explico claramente. Y si tú y yo hacemos un pequeño esfuerzo por escuchar a Dios, ten la plena seguridad que Dios nos explicará las cosas claramente. Claramente las va a sacar a la luz porque acogemos con humildad y con amor lo que Dios quiere decir en nuestra vida.
Y bueno, por supuesto, ahora viene lo más importante de este texto bíblico, que es tanto la parábola como la explicación de la parábola que le hace precisamente a sus discípulos. Y aquí en esta explicación de la parábola es donde nosotros tenemos que centrarnos precisamente para entender quiénes somos nosotros o cómo sucede precisamente toda esta espiritualidad. Vamos entonces a leer nuevamente la explicación. Dice aquí: vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Bueno, por eso es que me dedico a lo que me dedico. Por eso estos videos. Porque lo que sucede es que muchas veces leemos la palabra de Dios, pasamos por encima de la lectura, no entendimos, quedamos como, pero ya leí. Hermanos, ¿qué tiene que leer? Sí, ya la leí. ¿Pero la entendiste? ¿Te esforzaste por entenderla? Entonces fíjate que no es solamente leer, y con razón la iglesia sacó este momento tan especial de la Lectio Divina que nos invita a todos para meditar en la palabra de Dios, para poderla entender, asimilar, digerir y para que produzcan fruto en nosotros. Pero si no la entendemos, somos precisamente como esa semilla que cayó en el camino. Así de sencillo. No la entendimos, pasó y no nos hizo nada. Pero ¿cuál es la actitud para tú escuchar a Dios? Eso es lo más importante. Cuando tenemos una buena actitud para escuchar a Dios, nos quedamos allí y volvemos a preguntar y volvemos a repasar y tratamos de entender. Esto es lo que deberíamos hacer, pero los que no hacen esto, entonces son como la semilla que cayó en el terreno pedregoso. Dice, esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Bueno, son estas personas que nos gustan las cosas de Dios y que estamos en la mía, ay, tan lindo, hablo divino, todo hermoso, pero yo no me puedo enfermar, pero yo no me puedo quebrar, pero a mí no me pueden despedir, pero no se me puede dañar el iPhone, pero no se me pudo haber perdido el iPhone porque eso no puede ser, pero yo escuché la palabra, pero era tan bonita, pero se me perdió esto. Y entonces vivo angustiado por las preocupaciones, por lo que me hicieron, por lo que no me hicieron, y eso se robó lo más importante, que es anidar la palabra de Dios en mi corazón. Y entonces estamos angustiados precisamente por la misma persecución de tribulaciones, de murmuraciones, de todo tipo de cosas, y como que nos quitó realmente esa semilla del corazón. Y luego entonces dice, lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Sí, claro, vamos al grupo, hacemos el retiro de Maús, el retiro de cristiandad, el retiro de los cursillos, el retiro de lo que sea. Ay, tan lindo, divino, salgo los 3, 4, 5 días siguientes, casi que levitando, pero el quinto al sexto día, no, hay que entregar el pedido, hay que hacer esto, pero me gustaría comprar la nueva casa, pero me gustaría hacer esto otro, y nos metemos en deudas y nos metemos y eso nos roba la bendición, que se supone que era una alegría que habíamos tenido en el retiro espiritual. Fíjate cómo sucede esto en la realidad en el mundo. Estas parábolas que Jesús dice no es porque sí ni porque quiera fastidiarle la vida a alguien, es para que comprendamos este proceso. Y la última es el que fue a la iglesia, es el que escuchó o el que ha escuchado la palabra de Dios en cualquier lugar y en realidad se goza en esa palabra, la disfruta, la digiere, la entiende y no se la deja robar de nadie. Y puede ser que esa persona dé fruto al 30 o al 60 o al 100 por uno. ¿Qué es el 30? Que hay cositas que se le quedaron en su vida y las aplica. ¿Qué es al 60? Pues son bastantes cosas que se han quedado en su vida y las aplica. ¿Y qué es al 100 por uno? Todo se le quedó y trata de aplicarlo todo todos los días de su vida. ¿Y cómo damos nosotros fruto? Pues haciendo que esa palabra nos ayude a comportarnos como nos debemos comportar, nos ayude a pensar como debemos pensar, nos ayude a hablar como debemos hablar. Damos fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Pues hoy Dios nos está invitando a eso. No nos dejemos robar esta bendición de la semilla que Dios da en su palabra a nuestro corazón. Dios Padre de amor, de bondad y de misericordia, queremos darte gracias por esta bendita palabra. Queremos ser terreno fértil. Queremos estar empapados por el agua de tu Santo Espíritu. Queremos tomarnos el tiempo, dedicarte el tiempo para escucharte. Queremos que destapes nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y que dispongas nuestro corazón para tu bendita palabra, a fin de que demos fruto al 100, al 60 o al 30. Padre, gracias por todo lo que tú nos das. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén.
Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Los invito a que compartan este video con todos los que ustedes crean que les pueda servir. También no se olviden que dejo aquí unos videos para que sigamos creciendo en espiritualidad. Y luego también que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones y de mi parte, si Dios quiere, nos vemos mañana en una nueva misión de este programa. Mañana vamos a hacer una oración por la paz de nuestros corazones y de nuestras familias. Los espero, Dios los bendiga. Chao, chao.